Olá, meus Hola amigos. mis amigos, Deus Dios los bendiga a todos ustedes em nome do en Senhor, el nombre de Jesús. Sea bendecido, minha amiga. mi amigo, mi amiga. É claro que Y es essa claro que esta bênção bendición que nós nosotros passamos ou pasamos o procuramos procuramos passar para pasar para vocês, ustedes, ela ella depende depende de de atitudes actitudes personales, individuais, individuales, escolhas decisiones personales. Desculpa, Disculpe, deixa eu tirar disculpe, aqui yo déjeme os quitar indigestos. los indigestos, por favor. Com licença. Permiso. Muito bem. Muy bien. Então, Entonces, a la bênção de bendición de Deus Dios na vida en la vida de nosotros depende das nossas de nuestras decisiones. Então, quando você Entonces, faz cuando uma usted escolha toma una decisión buena, usted queda feliz de la vida, ¿no es? Por exemplo, você vai Por num ejemplo, usted va a un restaurante, restaurante pede y pide un plato você y usted escolhe lá no escoge menu, el del menú, un plato que usted quiere e aí o comer, garçom y ahí el traz mesero depois trae después exactamente aquello que usted pidió, e você, y ao usted colocar al colocar en la boca aquella comida buena, você usted se agrada. não ¿No é? es así? Pois Pues bem, bien, usted se está agradando deliciando de algo que usted pidió, que usted escogió, Mas não é só pero no es essa. solamente esa decisión, esa es una decisión simple. O problema é El escolher problema o es casamento, escoger el matrimonio, escoger la profesión que va a ejercer, escoger la ropa que usted va a colocarse, decidir la casa donde usted va a vivir, usted decidir las cosas de esta vida. Principal no son las cosas, digamos así, casa, ropa, comida, no. Lo principal es usted hacer su decisión espiritual a quién usted va a servir por el resto de su vida. Entonces, si usted elige al Señor Jesús como prioridad en su vida, en su Señor, su Salvador, su Dios, aquel que usted va a dedicar toda su vida por toda la eternidad, usted va a colocar en primer lugar en su vida. Esa fue la mejor decisión de su vida, la mejor decisión de su vida. Esa decisión va a hacerlo, vivir la eternidad con Él. Donde Él estuviera, usted estará. Y cuando usted estuviera aquí en este mundo, Él prometió diciendo, he ahí que estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Él está con nosotros todos los días. Pero cuando nosotros entramos a la eternidad, entonces estaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la primera grande decisión. Y es claro que depende de la persona separarse de su voluntad, despojarse de su yo, despojarse de su corazón, de sus sentimientos, despojarse de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus hijos, de su marido, de su mujer, de su novia, de su novio, despojarse de las compañías indigestas que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no es verdad? Despojarse de esas personas que solo contribuyen para nuestro mal. Usted tiene que despojarse de todo y priorizar al Señor Jesús en su vida. Esa es la mayor y mejor decisión que usted hace en su vida. Yo hice eso hace 57 años atrás. Hablando de 57 años atrás, yo quiero agradecer las palabras de cariño, de amor, pero sobre todo a aquellas personas que dicen, obispo, yo oro por el Señor. Gracias a Dios por usted. Qué maravilla usted orando por mí. Yo tengo certeza que Dios está conmigo, no solo por mi elección, sino también por su sustento espiritual, la oración, porque así como Moisés en lo alto del monte tuvo que asegurar sus brazos, tuvo que levantar el brazo para que el pueblo de Israel tuviese victoria.
Entonces, la misma cosa ustedes, con sus oraciones, sustentan nuestra fe, sustentan nuestra vida espiritual para que usted también tenga victoria. Bien, esa elección que nosotros estamos hablando es la primera y más importante en nuestra vida, elegir nuestro Señor. Yo hice eso hace 57 años atrás y gracias a Dios, hasta hoy, gracias a mi Señor Jesús, a su Santo Espíritu que me ha guiado hasta este día y me va a guiar por el resto de mi vida. Entonces, lo que Él me dio, yo quiero que usted también tenga, en lo mínimo. Lo que Él me dio, yo quiero que usted también tenga. Pero hay otras decisiones que son las más, digámoslo así, yo diría, son las más responsables. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no es? Con quién usted se va a casar, con quién usted va a entregar su vida. Porque una cosa depende de la otra. Si usted entrega su vida para el Señor Jesús y lo hace, y hace de Él su Señor, entonces usted va a priorizar la voluntad de Dios. Usted va a orar, clamar, suplicar que Él le dé una persona de acuerdo con la voluntad de Él. Fue lo que yo hice. Yo me acuerdo bien. Que de los 19 a los 27 años, 26 años, yo luché, yo quería una persona que me completara, pero yo quería la voluntad de Dios. Y Él me dio, cuando este vino, oiga, fue solo alegría, fue mucha alegría. Y desde entonces nosotros estamos juntos, ella me ayuda en mi fe, yo la ayudo en su fe, entonces uno da la mano para el otro y caminamos juntos hace 50 años, al final del año. Entonces esa decisión es la más importante después de su elección con Jesús. Usted sabe que la cruz, usted mandó cargar la cruz. Entonces, la cruz es lo siguiente. Primero, su relacionamiento con Dios. Es el pie de la cruz, el asta vertical de la cruz. Su relacionamiento con Dios. Dios y usted es la parte principal de la cruz. Después de la parte principal vienen los brazos de la cruz. Los brazos de la cruz es el esposo, es la esposa. No es bueno eso. Entonces, cuando la cruz está formada en su vida, oiga, ahí es correr por abrazos, es solo alegría. Quiere decir, hay luchas, problemas, dificultades, etcétera, pero es ahí, hace parte de la vida. Pero usted va venciendo y va conquistando y solidificando su vida, su fe, su comunión con Dios. Y hay personas que usted va a amar aquí en la tierra, va a compartir su vida. Entonces, eso es ser feliz. Pero ahí, una vez que usted hizo la primera elección bien hecha, que es la mejor elección, que es el Señor Jesús en su vida, es el reino de Dios. Recuerda que Jesús habló, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, cuando usted prioriza a Jesús en su vida, usted está diciendo, Señor, reina dentro de mí, reina en mi pensamiento, en mi cabeza, para que yo sepa conducirme, para que yo sepa escoger y hacer la elección cierta, para que yo pueda ser la persona bendecida, para que yo pueda ser la propia bendición. Eso es lo que Jesús habló. Él dice, no os preocupéis con qué habéis de comer, con qué habéis de beber, con qué habéis de vestir, dónde vas a morar, etcétera, etcétera, etcétera. Buscad en primer lugar el reino de Dios, quiere decir, usted se incluye dentro del reino de Dios.
usted elige a Jesús como Rey, como Señor de su vida, entonces Él, en la persona del Espíritu Santo, va a conducir sus pensamientos de forma verdadera, de forma que usted sea realmente feliz, que usted sea realmente la propia bendición. Sobre todo, que usted sea realmente la gloria de Él en este mundo, así como los padres quieren ser honrados por sus hijos con éxito. Dios quiere ser honrado, exaltado, glorificado, no solo de boca, que eso es fácil, pero Él quiere ser honrado, glorificado a través de su vida, de su testimonio, de su carácter, de su manera de ser, de su manera de actuar, de su espíritu bueno, de su corazón abierto, de su perdón que usted ofrece a las personas que te ofenden, de la otra lado de su cara que usted da para las personas que le abofetean. Entonces Él quiere ser glorificado a través de su comportamiento en casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, a través de su vestir, de su ropa, de su manera de conducirse. Entonces, cuando una persona coloca al Señor Jesús como primero en su vida, Él entonces le da el Espíritu Santo para que esa persona pueda continuar con Él. Es imposible una persona vivir en comunión con Dios si, siendo el templo del Espíritu Santo, su cuerpo, si el templo del Espíritu Santo es imposible, si ella no ha recibido después de la entrega de la vida de ella en el altar para el Señor Jesús, inmediatamente después que ella coloca su vida a disposición de Dios, del Señor Jesús, ella tiene que recibir el Espíritu Santo. Es una cosa de toma y dame. Usted da su vida y Él da el Espíritu Santo. Ahí la persona, pero obispo, yo he hecho de todo para recibir el Espíritu Santo, pero no recibí. Si usted no recibió es porque usted no dio su vida. Él solamente puede derramar el Espíritu Santo en su totalidad. Y la totalidad del Espíritu Santo en nosotros no da si nosotros damos apenas 99.9%, tiene que ser 100%. Si queda alguna cosa pequeña del lado de afuera, no hay derecho. Porque Dios no nos ha dado el Espíritu Santo por medida. Ahora, concordemos en algo. Si Él no nos da el Espíritu Santo por medida, usted piensa que Él va a aceptarnos por medida. De forma alguna, es 100% para acá y 100% para acá, es toma y dame. Es una expresión fea, pero es la manera que lleva a las personas a entender realmente el proyecto de Dios para la vida de ellas. Es toma y dame, usted da su todo y Él da el todo de Él para usted. ¿Cuál es el todo que usted ha dado para Él? Usted ha colocado sus ofrendas en el altar, usted ha sido diezmista, pero eso es lo mínimo. Eso es fácil, es muy fácil. Lo difícil es usted abrir la mano y entregar su ego, su egocentrismo, su yo. Lo difícil es usted despojarse de sus pecados. Aún ayer estábamos hablando acerca de ese asunto y alguien habló con respecto a eso, exactamente así. Me dijo, oiga, obispo, a mí me gustaría mucho tener el Espíritu Santo, yo estoy dispuesta, etcétera, etcétera. Pero ahí nosotros pensamos, usted dejó su amante o su amante. Usted acabó con esa vida mancillada.
Usted ya organizó su vida, usted colocó su vida en las líneas, así como un tren. Usted ya colocó su vida en el riel de la vida. Entonces, mi amiga, ¿cómo es que puede querer, exigir, cobrar de Dios una cosa que usted no atiende a los principios de la ley de Él, a los principios de la fe, a la disciplina, al orden, de la armonía, de la decencia que tiene que haber en una negociación, digámoslo así? Usted da su todo y Él da el todo de Él para usted. Si usted no da su todo, usted puede ayunar, usted puede hacer ayuno de Daniel, usted puede dar ofrenda, usted puede dar todo dinero que usted tiene, usted puede sus propiedades, usted puede dar toda su riqueza para el altar. Pero si usted no coloca su mente, su corazón, si usted no abre mano, no se despoja de sus gustos pecaminosos. A veces son pecados pequeñitos a sus ojos, pero son grandes delante de Dios. No da, no hay cómo. Es todo por todo. Imagínese usted que me está oyendo en este momento. Piense conmigo, solo un poquito, solo un poco. Vamos a usar un poco de nuestro cerebro. Mire solamente, usted quiere ser feliz, quiere constituir una familia, ¿no es? Todo el mundo quiere constituir una familia, todo el mundo quiere casarse, todo el mundo quiere tener familia, todo el mundo quiere tener un hogar, quiere tener un hogar de paz. Imagínese, si el hombre, un hombre muy rico, muy rico, un Bill Gates de la vida, él llega para usted y dice: oiga, yo me caso contigo. Todo lo que es mío yo le doy a usted. Todo. Todo lo que usted quiera yo te doy. Pero tiene una cosa que yo no te puedo dar. Ahí usted pregunta: ¿qué es? Es mi amante. Yo no quiero dejar mi amante. Yo quiero continuar con ella. El resto yo te doy. Casa, lo que usted quisiera. Bueno, si usted es una María Corbata, ahora hay María Corbata, es aquella aquella mujer que quiere casarse con pastor para tener seguro. Entonces, especialmente pastor de la Iglesia Universal. Entonces, si usted es una mujer cualquiera, usted no va a hacer la mínima diferencia. Usted puede hacer con una, con dos, con 10, desde que yo tenga todo, de que yo pueda comprar toda ropa de marca, desde que yo pueda viajar, pueda tener una vida abundante. Usted puede, una mujer así, digamos, no sirve para mí, por ejemplo. Yo no aceptaría de manera ninguna. O un hombre así, yo no aceptaría de manera ninguna si yo fuera su mujer. Yo no aceptaría. Es todo por todo. Dios es así, mi amigo. Él te da todo, pero Él quiere también su todo. Es toda su vida. Usted sabe, entendió ahora lo que significa fidelidad, lealtad, entregar la vida para Jesús. Es eso. ¿Entendió? O tenemos que dibujar. No da. Oiga, es eso ahí, mi hija. Usted, mi amiga y mi amigo, sepa que para que usted sea la propia bendición, para que usted tenga la bendición que Dios me ha dado, que nosotros hemos procurado pasar para todos, usted tiene que pagar el precio. Y el precio es usted entregar toda su vida, toda su alma, todos sus sentimientos. Usted tiene que dejar todo, especialmente sus pecados. Ahí sí, Jesús viene y hace morada dentro de usted y hace que usted sea feliz, tan feliz o más feliz que yo. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana en nombre de Jesús. Amén.